lleno de contradicciones por cuenta de su propia vida, su propia obra, así como la manera en que ha sido asimilado, en este caso por la intelectualidad peruana o el medio cultural. En su momento, como han señalado ya esta misma noche, y en el momento lo hizo Mariatti, se entendía que había sido el primer pintor peruano. Bueno, vamos a ver hasta qué punto eso ha sido real y de qué manera Mariatti, bueno, tuvo una particular perspectiva del tema. Voy a contar una anécdota que ha pasado hace pocos días, porque Irma Sumac, ¿no?, la gran cantante peruana, cajamarquina, ha conmemorado el primer centenario de su nacimiento. Hay una discrepancia entre el 10 y el 13 de septiembre. ¿Qué sucede con Irma Sumac? Que han hecho un pequeño homenaje en Los Ángeles, han develado un busto. Puede parecer una pequeñez, pero que es un acto simbólico de gran aprecio. Aquí en el país no he visto que se haya hecho absolutamente nada, inclusive por cuenta de un Ministerio de Cultura que, pese, ¿no?, a todos los elementos de inestabilidad que tiene en este mismo instante el gobierno o el medio político, tiene atribuciones que puede cumplir tranquilamente. Sin embargo, no ha habido nada que ver con Irma Sumac como si fuera una cualquiera, siendo la más grande cantante peruana del siglo XX y que ha hecho conocido al Perú por todo el mundo de una manera que quizás solamente Machu Picchu o pocas otras representaciones de nuestra cultura han llegado a mostrar. ¿Por qué comento esto? Porque Irma Sumac en su momento fue objeto de grandes contradicciones. Por ejemplo, Jorge Eduardo Eidelson, famoso poeta, indicaba, lo voy a leer literalmente porque es un extracto del diálogo sobre Nijinsky, que lo pueden buscar en las redes sociales, en Google, ¿no? En fin, el folclore peruano es muy diferente a todo lo que propone Irma Sumac. Es precisamente la voz de Irma Sumac lo menos indicado para expresarlo. Nuestro folclore musical no es sino el compendio de la extrema alegría y de la extrema tristeza del indio del Perú, dice Eidelson. No existe en él todo ese absurdo pentagrama exotista lleno de chillidos de monos y papagayos y de gruñidos de puma made in USA. No ha existido en el Perú ninguna tradición de sacerdotisa del sol con la garganta irritada por los dólares o por el micrófono o por las pastillas de clorato. Bien, ¿por qué es relevante hacer reconocimiento de todo el mundo este incidente, no? Porque en el Perú existe una tradición enfermiza de buscarle la puridad o la pureza a todas las representaciones de los autores que luego se vuelven canónicos o que de alguna manera son importantes o que son rupturistas en un momento y cobran una gran relevancia. Entonces la gente se enferma, los intelectuales quieren ver el Perú. Pasó con Arguedas, ¿no? Entonces, con Sabogal, de alguna manera, pasa algo parecido. No en su momento, porque su momento fue exaltado, también yo creo equivocadamente, ¿no?, pero por motivos muy específicos que voy a señalar a continuación, por Mariatti, ¿no? Es el primer pintor peruano, y Mariatti comete una serie de exabruptos porque también hace partir la poesía peruana, por ejemplo, solo a partir de Buren, y pone a Vallejo como un continuador de algo muy singular, y Chocano le parecía que era un colonialista, un hombre pues adepto a todos los modos de España, una cosa que él quería fundar un Perú en los años 20, ¿no? Tuvo la capacidad de formular sus ideas, pero a la vista del presente era algo parcial. Entonces retomó con Sabogal, se dio esta sanción muy valiosa. Por supuesto que se atrevía a ver un Perú que había sido dejado de lado, sobre todo a partir de la independencia. A partir de la República, pues de esta República criolla, el indígena se vio mucho más marginado y estigmatizado que en ningún otro momento, hasta el punto que bajo la República ya no tenía ni siquiera instrumentos internacionales para hacer valer sus derechos de una manera que, por ejemplo, el tiempo de los españoles podía realizarse. Pero bueno, siguiendo con la idea de Sabogal. Entonces, ahora, si a Sabogal lo analizan los grandes teóricos sociales del momento y le aplican alguna teoría o idea que tenga que ver con el giro decolonial, entonces dicen Sabogal no tiene nada que ver con el elemento originario real. Entonces, el indio que representaba a Sabogal era una fantasía de Sabogal. Entonces, como que quitarían de alguna manera cierto mérito que podría tener Sabogal.
Eso, por supuesto, sería parte de la veladura teórica que tendrían estos pensadores que estén involucrados en estas tesis descolonizadoras, ¿no? Entonces, que venga Sabogal tan imbuido de eurocentrismo que lo que ha captado del mundo andino es simplemente algo irreal, no tiene que ver con el indio puro, siempre buscando esta cuestión de la fuerza. Entonces eso también sería un error. ¿Cuál es el aporte de Sabogal, además de su gran expresión plástica que Santiago ha podido desarrollar exhaustivamente en el curso del libro? Porque ya entrando al tema del libro mismo, tiene pues una edición lujosa y además de toda la nomenclatura y exhibición de numerosos cuadros de Sabogal, sino es que de todo, hay elementos de otras latitudes y de otras evidencias que Santiago se ha encargado de estructurar, inclusive visualmente, ¿no?, dentro de la distribución de las páginas, para ver cuáles han sido los elementos que han ido formando a Sabogal y sobre los que Sabogal ha tenido un impacto posterior. Entonces, uno de los mayores méritos, además del ensayo de Santiago, porque el ensayo de Santiago tiene un volumen de unas 80, 90 páginas dentro del mismo libro, ya que eso también es una curiosidad medio cubista, pero bueno, aparte de eso, hace toda una exhibición de autores latinoamericanos que en paralelo a Sabogal, bajo el influjo de Sabogal o siendo precedentes de Sabogal, han contribuido también a dar una idea de América Latina y del mundo americano en sí, mucho más concreto que todo lo que se había dado hasta antes de ellos. Por ejemplo, entre la nomenclatura de los pintores que ha expuesto Santiago, a mí me alegró mucho ver, por ejemplo, a Arturo Borda, porque Arturo Borda, además de pintor, es uno de los escritores más contundentes de Latinoamérica del siglo XX. Es como Gamaliel Churata, pero en Bolivia. Entonces es impresionante. Entonces se van estableciendo conexiones no solo ya entre la gente del medio pictórico y de las artes plásticas, sino también del medio literario. Entonces eso me parece también importante señalar respecto a Sabogal. Ahora, yendo al abordamiento que hace Sabogal de la cuestión indígena, ¿no?, o de la cuestión originaria, porque indígena también por la semántica, bueno, viene del tipo de los romanos, y no tendría tampoco tanto que ver con indio, ¿no? De eso tiene ya una construcción histórica que es muy particular, pero no viene al caso. Entonces decía, el abordamiento de Sabogal del indio parte de qué? Yo creo que parte de un desencanto total por el Perú que había mal construido y que hasta la fecha sigue mal construido, porque luego todas estas teorías y las propuestas del indigenismo no fueron superadas para nada, porque luego quedaron en un marco de tradición y de conformismo por muchos seguidores de Sabogal que ya no llevaron a una superación de esta propuesta, que muy bien nos habría servido como una superación, y comentaré eso en la parte final. Entonces decía, la República Criolla había fracasado tanto hasta el extremo que cuando se da la guerra con Chile, todos los representantes del mundo criollo tuvieron pues pésimas participaciones, y el único que de alguna manera dio muestras de honorabilidad, aparte por supuesto de los mártires que todos conocemos, fue Cáceres. Con Cáceres se da una estructuración de lo peruano también, de una forma patriarcal por supuesto, pero a Cáceres se le decía el taita, y Cáceres hablaba en quechua. Ahora se da la curiosidad que Cáceres era blanco, pero de todas maneras participaba de este medio cultural andino, y francamente si no fuera por los héroes de la Breña, hasta la fecha tendríamos un gran estigma, ¿no?, inclusive de cobardía por las actuaciones que hicieron en la guerra. Entonces, yendo con esto, ¿a dónde? A que ese indio que había participado, por ejemplo, en estas huestes de Cáceres, de la Breña y todo lo demás, no tenía una representación pictórica cabal. Los mismos, Santiago me dejará mentir, los mismos pintores de la escuela Cuquén y todo lo demás que se dieron durante el primer reinato, poner a los indios al menos dentro de un marco más natural, ¿no? De repente podían aparecer por ahí marginalmente en medio de escenas religiosas y de cuestiones sacras, pero no eran exentos. Entonces se hizo el centro de toda esa propuesta recién a partir de Sabogal. Por supuesto que en literatura querían hacer aproximaciones de ello, pero no. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba en ese momento? A la nación peruana, que hasta la fecha tampoco no está terminantemente establecida, y la identidad peruana,
viendo que el mundo creo que había fracasado se buscó en el mundo de los indios, creo yo siguiendo a González Prada, que señala en uno de sus famosos ensayos que quiénes son verdaderamente quienes conforman al Perú. O sea, quienes conforman al Perú y a la nación peruana en general eran la muchedumbre de indios que estaban diseminadas en la de la cordillera. Entonces se fue a buscar en el indio al Perú puro. Lamentablemente, ya para el curso del tiempo que estaban realizando estas propuestas, el indio iba dejando de ser lo que era, sus costumbres se iban perdiendo y por último, agregaría yo, habría un elemento de contradicción que los propios indigenistas no contemplaron y que se ve mejor en el curso de la década siguiente como el mestizaje. Y es una pregunta que puede sonar dura, pero habría que decirlo, no la veo que la escriban en ninguna parte. Es decir, 500 años de sumisión bastan para hacer una exaltación de algo real. Con esto no quiero desacreditar, por supuesto, al indio. Somos mestizos en gran parte de los peruanos, pero hay elementos que pueden ser enaltecidos y otros que por lo menos deben ser inventados para ser enaltecidos. Allá no, y en el indigenismo y en el uso no he encontrado, por ejemplo, esa connotación. Es valioso porque se pone en valor al indígena, al indio, mejor dicho, pero luego de eso queda no hubo ningún adelanto, es lo que quiero decir. Y peor aún, luego ya por la continuidad de las décadas siguientes, todo eso se acaba perdiendo. Por eso que hasta la fecha, y ya, digamos, involucrándonos en temas sociales como el racismo, el indio, lo cholo, lo mestizo, lo que es moreno, que la gente dice marrón, que el mismo término no me gusta, pero bueno, lo moreno, ¿no? Acaba siendo prácticamente una posibilidad de discriminación y de rechazo. Se busca la belleza, literalmente y del modo más llano siempre, en el mundo blanco. Y se ve la publicidad, se ve los realities. El otro día prendí la televisión, 2 minutos salió un reality y vi que toda la gente era blanca, pensé que era argentina. Claro, entonces eso no puede ser. Entonces, en toda raza hay elementos de belleza y hay elementos de punto honor, no quizás colectivamente, pero sí habría que buscar esas individualidades que han existido y existen. Entonces el mérito de Saboal, aparte de la dimensión plástica trascendental que tuvo y tiene, es eso, ¿no? Haber puesto en escena a un elemento que hasta la fecha, aún con las variaciones que se han entre un mestizo y un indio, sigue siendo objeto de minusvalía, de discriminación y de rechazo. Y en un país casi enteramente conformado por gente mestiza, es una completa estupidez y hasta una manifestación casi suicida respecto del país que no alcanzamos a hacer. Entonces seguimos buscando la nación y seguimos buscando el ser fundamental del peruano. Y el otro mérito, creo yo, súper importante es haber estructurado uno de los elementos y uno de los caminos que forzosamente debemos recorrer para pensar el Perú, inclusive en este momento. Lo malo es que no existe, y he revisado por todos los medios académicos y virtuales, críticas importantes acerca de Saboal en las últimas décadas. Es como si a partir del año 60, del año 50, se hubiese terminado. Hay apéndices y cosas breves, pero no hay ningún gran abordamiento teórico sobre Saboal. En todo caso, el mérito de Santiago, aparte de la gran posibilidad que hay histórica y de técnico para llegar a Saboal, es haber confirmado esta propuesta y además tiene un catálogo de pensadores, ¿no?, que han hecho aportes de interpretaciones y todo lo que no se encuentra, por ejemplo, en las redes sociales, en los medios virtuales, en Google, en gran parte lo pueden encontrar en interpretación. Salvo publicaciones, por supuesto, críticas en contra, que como digo, o sobrecasan, o prácticamente no existen, por lo menos en el curso de los 50 siglos, como en tantas otras áreas y tantos otros años, que no han tenido un abordamiento cabal, ni por la academia ni por los interesados en estos temas. En todo caso, felicito a Santiago por esta apuesta valiosa y que